¿Qué pasó con los precios, con los sobreprecios? Bueno, ¿Es yo lo conozco a Arroyo, Sí. hemos sido compañeros en el Ministerio de Desarrollo Social, sé de su Honestidad. honestidad, sé de su idoneidad y también sé de la especulación de muchos empresarios que intentan aumentar sus ganancias en un periodo tan Pero Bernie, te delicado como pregunto este. esto, Ahora, ¿no? Si al chino de la esquina de mi casa le cierran el negocio y eso en es otra buena hora... discusión. No, está bien, eso es verdad, entonces, eso está si al verdad. chino de la Sí, esquina de mi casa, por está aumentar claro. 20 centavos, no sé, un sachet de leche, una botella de leche, se lo cierran, ¿cómo el Estado compra tan caro? No Mire, entiendo, ¿cómo que se le yo plantan? no lo, a ver, No entiendo. vuelvo a repetir, ¿Es ineficiencia? lo conozco no, yo sé que es una persona honesta y totalmente idóneo. Ahora, a veces, no quiero justificar, no estoy en eso. Ahora, primero la gente tiene que comer y después discutimos si el empresario le corresponde o no la sanción que haya que ponerle. Vuelvo a repetir, no sé cómo fue la licitación, no la conozco, lo que sí sé de la honestidad y de la idoneidad de Arroyo, porque lo conozco y he trabajado con él durante muchos años. ¿Y cómo se le pueden plantar, como decía recién Caruso, los Bueno, empresarios? Porque la verdad que el sobreprecio era enorme. yo creo que un empresario no se puede plantar en este momento, ni en este momento ni nunca. Para eso está la fuerza del Estado que recién hacían referencia. El Estado no solamente tiene que intervenir en cuestiones sanitarias, sino que tiene que intervenir en todo lo que es el normal funcionamiento para el abastecimiento de la población en una situación como esta. Ahora, hace poco leí en página 12 que las marcas que habían comprado, por lo menos una marca había tenido gorgojos, que era un espanto. Si tienen ahí la imagen de página 12 podemos ver el artículo. Digo, ¿qué es lo que se le da de comer? ¿Usted qué sabe? ¿Qué se le da de comer a la gente más humilde cuando le llevan el bolsón, la comida al conurbano? Obviamente que no le van a llevar nada, digo, está carísimo, es un montón de gente la que tiene hambre, pero digo, ¿qué calidad de comida se le lleva? Mire, yo me acuerdo cuando Porque con ese precio le digo que es mucho más caro que lo que compro yo en el chino de la esquina de mi casa. No tengo ninguna duda. Lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social, o por lo menos lo que hacía el Ministerio de Desarrollo Social cuando nosotros trabajábamos ahí, estaba bromatología recibiendo y haciendo un análisis de cada lote de la mercadería entregada. Muchas veces pasa que se entregan la mercadería, después quedan en depósitos de organizaciones sociales y a veces esos depósitos no son los adecuados. Esto no quiere decir que todas las organizaciones trabajan de esa manera, pero a veces una que trabaja mal genera esta especie de circunstancia donde todo estuviera mal, pero no es así. El Ministerio de Desarrollo Social controla permanentemente cada uno de los lotes que entrega a través de bromatología. Hábleme un poco del conurbano. Yo estuve con usted en el conurbano hace poco, hará 10 días. ¿Qué cambió? Y el conurbano yo lo veo que está muy ordenado. Veo a la gente que está llevando la cuarentena con mucho más compromiso que aquellos que tienen la comodidad de llevar la cuarentena, ¿no? Estamos hablando que hay mucha gente que no tiene la posibilidad fáctica de estar en su casa encerrado con 5 chicos, la mamá, la abuela, que no tiene heladera, que no tienen los insumos mínimos para quedarse un mes en su casa. Tienen que salir, la gente sale a comprar a la mañana lo que consume al mediodía, los chicos no pueden estar encerrados todo el día en una casa de 4x4, pero estamos trabajando junto con los intendentes y generando todo lo que se llama aislamiento comunitario, manteniendo que un barrio intente aislarse en su movimiento diario con otro barrio, y la verdad que está dando bastante resultado. No nos olvidemos que en el conurbano, en el segundo y tercer cordón, se encuentra el 60% de la pobreza de nuestro país, y la pobreza justamente es eso. Y por primera vez estamos ante una enfermedad donde no surge desde la pobreza, sino surge de las clases más acomodadas, que fueron las que viajaron, que fueron al exterior, y que sus servicios esenciales lo prestan
la gente del conurbano. Y a pesar de todo está bastante contenido, esperemos que siga así. Para eso están trabajando los intendentes, está trabajando el gobernador, estamos preparando todo el sistema hospitalario que durante estos 4 años sufrió una desinversión muy importante. El gobernador ya duplicó la cantidad de camas disponibles en terapia intensiva. Vos me contabas que en Tecnópolis están armando un montón de camas. En Tecnópolis también, están ¿no? armando camas porque no solamente hay que tener los respiradores, hay que tener las camas de terapia intensiva, porque un respirador por sí mismo, hoy es la batalla por el respirador, pero un respirador por sí mismo, si no tiene toda la logística atrás para sostenerlo, prácticamente no tiene ninguna función. Y no solamente se necesitan las camas de terapia intensiva para los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda, sino también se necesita camas para aislar a aquellos que no pueden hacer el aislamiento en su casa. Seguramente que en los próximos pasos va a ser aislar a aquellos grupos vulnerables, etarios mayores de 60 años, que por esas condiciones que hablábamos recién no tienen la posibilidad de estar aislados en sus casas. Así que estoy seguro que es el próximo paso y el gran desafío que van a tener cada uno de los municipios del interior de la provincia, por sobre todo segundo y tercer cordón. Anoche reconozco que a la madrugada me angustié bastante, tenía insomnio y me quedé mirando un poco de tele, no solo de acá sino de afuera. Uno ve lo que pasa en España, en Italia, lo que va pasando, ¿no? Lo de Boris Johnson, bueno, en fin, todo lo que está gobernando prácticamente desde una clínica en terapia intensiva con un respirador. Y escuchaba que a un infectólogo que decía, bueno, el pico puede ser en mayo, mediados de abril, no sé, a la brevedad, 10 días. Y entonces nada, me empecé como a angustiar un poco bastante, porque pienso, claro, están armando tantas camas, por suerte todavía no llegó el momento en que las estamos usando. Pero usted, ¿qué sabe de eso? ¿En qué momento empezamos a preocuparnos? ¿En qué momento eso va a empezar a pasar? Digo, las camas de Tecnópolis, de los hospitales que se están inaugurando. ¿Cuál va a ser el momento en el que los argentinos vamos a tomar conciencia de que si no nos cuidamos la vamos a pasar muy mal? Hasta ahora lo miramos de acá para afuera con tranquilidad. Yo creo que de acuerdo a la opinión de los epidemiólogos, a partir de mayo va a comenzar el pico de infectados. Cuando uno ve lo que pasa, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde en Nueva York, la capital del mundo, parecía que eso no iba a poder pasar nunca, y la desesperación y ver cómo el virus no respeta barreras. Ya New Jersey está en las mismas condiciones que Nueva York, la cantidad de muertos se van apilando, no saben, han tenido que comprar cámaras frigoríficas. Esto quiere decir, ¿tenemos que meterle miedo y terror a la población? No, lo que hay que saber es que esto pasa y está pasando en el mundo y que para eso nos estamos preparando. No somos no vamos a ser Ecuador. No sabemos, todo depende, a ver, todo depende de la conducta individual de cada uno de nosotros. La conducta individual de cada uno de nosotros va a ser el futuro de nuestro país. Por eso es tan importante mantener las medidas de aislamiento, porque no es solamente una medida de profilaxis hacia uno, sino por sobre todas las cosas a la comunidad. Usted, le digo la verdad, mire que yo sigo con mucha atención lo que dicen los ministros, los políticos. Usted, tal vez porque es cirujano, porque es médico, tiene una crudeza y a la vez, no sé, como que no asusta, como que uno siente que usted está diciendo la verdad. Y bueno, yo veo que se habla al virus lo controlamos entre todos, como muy hermoso, con comillas y con flores, pero uno se asusta. Yo prefiero escuchar lo que usted dice que me digan que el virus lo controlamos entre todos, que es cierto si nos cuidamos, pero finalmente el virus, ¿quién lo controla? Al virus hoy no lo controla nadie. Nadie. Lo único que podemos hacer es controlar la velocidad de réplica, es controlar el reservorio. ¿Quién es el reservorio? Los seres humanos. El virus por sí solo no tiene vida. Claro. El virus es un vibrón, no tiene capacidad. Si se queda acá arriba de la mesa, no tiene vida propia, porque ni siquiera tiene ADN, tiene ARN. Lo que usa es las células del cuerpo humano, que las infecta, se duplica y a partir de ahí empieza el contagio. Si nosotros le quitamos el cuerpo al virus, le quitamos la capacidad de replicarse. Y si le quitamos la capacidad de replicarse, le quitamos la velocidad de circulación. De eso se trata la cuarentena y hay que entender que lo que estamos haciendo con la cuarentena no es impedir solamente que nos infectemos. Tarde o temprano... Usted dijo que todos vamos a estar infectados. Tarde o temprano nos vamos a infectar. ¿Eso quiere decir, eso es algo terrible? No, no es terrible. Y seguramente cuando tengamos entre todos la inmunidad comunitaria necesaria, el virus va a ir desapareciendo, como fue, por ejemplo, hace 100 años. Fíjese que hace 100 años, allá en 1819,
fue el episodio de la gripe española, algo muy parecido a lo que está sucediendo ahora, y las medidas que se tomaron hace 100 años, a pesar de que el mundo avanzó tecnológicamente, científicamente, son las mismas con las que se atacaron la gripe española. Y fíjese que hay un caso que es de estudio, de manual, siempre se estudia en epidemiología, dos ciudades que se comportaron en la misma fecha de diferente manera. Una San Luis y en la otra Filadelfia. Los dos tuvieron casos el mismo día, en la gripe española. Filadelfia siguió con su vida normal. San Luis utilizó la misma estrategia que estamos utilizando hoy en la Argentina y San Luis tuvo casi una séptima parte de muertos que la que tuvo Filadelfia en su momento y además terminó mucho antes con la epidemia. Eso quiere decir que hace 100 años se está utilizando lo mismo que se utilizó ahora y dio resultado. Por lo tanto, debemos ser muy prudentes, debemos saber que el virus va a llegar con mucho más fuerza, todavía no llegó el invierno, además no solamente eso, sino que en el invierno se mezclan con los síndromes gripales por influencia, más allá de que el gobierno ha adelantado el calendario de vacunación contra la gripe, se mezcla con las enfermedades inflamatorias o respiratorias superiores, sobre todo en los chicos, y eso genera una congestión del sistema de salud. Por eso es muy importante, el tema del aislamiento es muy importante para impedir que circule con mayor velocidad. ¿Nos vamos a contagiar? Seguramente nos vamos a contagiar todos. Ahora, cuanto más adelante lo estiremos, va a ser mucho mejor por tres cosas. Primero, porque el sistema de salud cada vez está mejor preparado. Segundo, tenemos la posibilidad de que se desarrolle en poco tiempo alguna vacuna. Y tercero, ya empezaron a existir fármacos que están dando muy buen resultado en la terapéutica de la infección respiratoria aguda, sobre todo no aquellos medicamentos que atacan directamente al virus, sino que impiden generar lo que se llama la tormenta de citoquinas, que es la inflamación pulmonar que se produce y que hace que el paciente no pueda respirar bien. Bueno, se están probando fármacos que actúan a ese nivel de manera bastante exitosa. Le digo que ayer lo vi en un programa de televisión a Ginés y usted lo explica mucho mejor. Bueno, no, le digo la verdad. Le digo la verdad. A mí pero no sé si es un halago a usted o una crítica a Ginés, estoy pensando. No, Ginés es un sí, pero me parece que en este tema No, sí, es un médico sanitarista. No, eso no lo voy a discutir, por supuesto, pero me parece que la crudeza con la que usted habla es la que necesitamos es como cuando uno va al médico y le dice, mire, o sea, usted tiene esto, ¿no? Como que no la dibujen. No sé, a mí me gusta que me digan la verdad. No, pero es la verdad, a veces parece uno que lo no explica quiere... de una manera dura, pero clara. Uno no quiere hacer terrorismo mediático, pero yo veo parte de la población que está un poco relajada, parte de la población que transgrede permanentemente las medidas de aislación, y yo creo que cuando empiecen a ver las consecuencias del virus, cuando actúa de manera masiva, la gente va a entrar en una conciencia mucho más fuerte. Hoy escuchaba a alguien en la producción que me decía, mira, capaz que con esto la gente no toma conciencia hasta que, como en muchos casos, empieza a pasarle a alguien que uno tiene cercano, ¿no? No hablo de un caso de vida o muerte, pero un infectado, como esta cosa de la conciencia. Ahora vamos a hablar de los barbijos, si sí, si no. Tenemos un video que me decía recién que es muy interesante, que hizo un bombero. 74 nuevos casos, contagios en Argentina, 1.628 en total, muertos 53, recuperados 325. Hoy el presidente Alberto Fernández le dijo a Joaquín Morales Solá que se va a extender, que va a flexibilizar un poco la cuarentena. ¿Cuánto sería el tiempo exacto como médico? Se lo pregunto. Y si la gente tiene que empezar a moverse, y si es con el barbijo, con qué medidas, ¿cómo se le diría a la gente que sale por primera vez después de mucho tiempo? Verdad que nadie... Supone que el lunes termina la primera parte de la cuarentena. La verdad que el que pueda decir con exactitud miente, porque esto es futurología, y la verdad que la ciencia no hace futurología. Hay una cuestión que es real. No estamos teniendo la misma curva de infectados que tuvo Italia, que tuvo España, y eso indica que las medidas que se van tomando son buenas. Esas medidas no pueden ser eternas, ni tampoco puede haber una apertura indiscriminada de todas las actividades.
porque ahora viene el periodo de empezar a proteger a los grupos etarios de las infecciones, que son los más vulnerables. Entonces, a medida que los epidemiólogos vayan leyendo cómo van aumentando los casos y además, en la medida que empiecen a llegar test rápidos para detectar el grado de inmunidad comunitaria que tenemos, las medidas pueden ser más amplias o por ahí en algún momento restrictivas también. Esto es como manejar, a veces se aprieta el acelerador y a veces se aprieta el freno. Bueno, en esta yo creo que hasta septiembre las medidas tienen que ver un poquito con apretar el acelerador porque si la gente no come, también se muere, o sea, Total, la gente necesita que la economía también funcione, las medidas del gobierno son paliativas, no son para siempre, porque es imposible pensar que eso es para siempre, entonces hay que ir manejando como un piloto de Fórmula 1 que aprieta el acelerador a fondo cuando tiene la recta y cuando tiene la curva sabe hacer el rebaje justo. Bueno, así es la epidemiología. Y así es como nos tenemos que seguir conduciendo, no haciendo futurología, sino leyendo el día a día, el minuto al minuto, cómo evoluciona la velocidad, porque acá el éxito depende de cómo controlamos la velocidad de réplica del virus. ¿El presidente de la Nación lo llama para hacer estas preguntas que le hago yo o que le hacen en general? ¿Y por qué? No, porque yo estoy trabajando en la provincia ¿Qué tiene que ver? trabajo con el gobernador. Él lo llamó a Mario Negri hoy para decirle que se juntan y es la oposición, no importa. Bueno, tendrá sus asesores y entiendo que tiene los mejores asesores. Yo soy un 4 de copa en materia de epidemiología. Soy un médico. Tire abajo, no, soy un médico de territorio, nada más que comprende de territorio, la dinámica del conurbano, que recorre todo el conurbano a diario. Y que comprende la dinámica del conurbano porque a veces, a veces es como en nuestro trabajo con cualquiera, más un médico. A veces uno puede tener mucha teoría, pero la yeca es lo que garpa, ¿no? O sea, usted además de ser médico está todo el día en la calle, entonces eso la experiencia, por sobre todas las cosas, de comprender cómo funciona el conurbano, comprender dónde están las necesidades, cuáles son las necesidades, no son las mismas necesidades en un lugar que en otro, saber, esto es como, yo digo siempre, ¿no? Uno puede tener a Einstein, si uno lo revive a Einstein y lo sienta en un helicóptero, por más que sea Einstein no lo puede volar. Y si Einstein en pleno vuelo le apaga la bomba de combustible, es Einstein pero se viene abajo. Esto es lo mismo, hay que saber qué botones tocar y no solamente el efecto que produce tocar un botón, sino el efecto adverso que produce tocar ese botón. Muchas veces es peor el remedio que la enfermedad, claro. Entonces hay que conocer esos mecanismos, esa interacción entre el resultado de la política pública esperada y el resultado eficiente. Entonces, bueno, hay que tener, por sobre todas las cosas, un instinto de acción y reacción de cómo actuar en el conurbano bonaerense que prácticamente es como la justicia, es para cada caso concreto. Estamos viendo de fondo, porque prefiero escucharlo a Bernie con el tema, barbijo sí, barbijo no. Hoy ya la gente, uno veía en algunos programas de televisión, en los móviles, que la gente ya empezó a utilizarlos. ¿Son buenos, no son buenos? Infectólogos me han dicho que no, otros me han dicho que en esta nueva etapa sí. Ese video es impresionante, el que hace el bombero, porque con un aerosol uno ve cómo traspasa. O sea que, ¿qué tiene que tener un barbijo para ser eficiente y si sirve usarlo? Primero vamos a hacer dos cosas. Sí. Los barbijos sirven si están aprobados por el ANMAT. Ajá. Sirven los barbijos quirúrgicos. ¿Cuáles son uno va a la farmacia y ya no hay barbijos, ¿no? Bueno, por eso claro. Es muy peligroso y contraproducente la utilización de barbijos sin estar aprobados por el ANMAT. Lo que se ve en ese video, que me pareció muy interesante, es ver cómo los poros de cada una de las telas genera el paso del spray. No sé si están pasando el video, sí, ahí lo pasamos, pero es lo que se ve. Ve que ahí la tela que se confecciona el barbijo es impresionante, ¿no? Pasa igual. Por eso tiene que ser una tela por sobre todas las cosas con un tratamiento hidrorrepelente. ¿Y por qué hidrorrepelente? Por sobre todas las cosas porque la saliva genera un aumento de la porosidad del barbijo. Ahora bien, ¿sirve el barbijo o no sirve? ¿Para qué está totalmente comprobado que sirve? Porque evita los contagios del portador. No nos olvidemos... Si yo tengo, evito contagiar a otro. Olvidemos que esta enfermedad, un 70, un 80%, de acuerdo a cada uno de los países y sus estadísticas, cursa de manera asintomática o subsintomática. ¿Qué quiere decir? Que pasa medio desapercibido.
pero sin darme cuenta estoy emitiendo virus. Entonces el barbijo lo que hace es no permitir que esos virus tomen contacto con terceras personas. Ahora, para aquellos que no están infectados, el uso de barbijos a veces está contraindicado porque la gente no está acostumbrada a usar el barbijo, entonces se lo acomoda, lleva el barbijo, se lo trata de acomodar cada rato, entonces está con la mano constantemente en la boca, además saliva mucho y por lo tanto se genera como que se satura, la palabra es la saturación del barbijo, entonces hay que tener todo un hábito de higiene y de uso, ¿no? Los médicos estamos acostumbrados a usar barbijo. ¿El barbijo se usa, se tira o se lava? No, el barbijo hay que tirarlo. Pero hay gente que dice que lo hace en la casa y que lo hay que... Hoy escuché una doctora decir que si se hace el barbijo en la casa, que todo bien, que llegue y que lo meta a lavar con toda la ropa. Yo no podía creer lo que estaba diciendo. Pero decía fíjese, eso y lo vuelve a usar. No está mal, y lo vuelve a usar. El barbijo se tira por otras cuestiones, pero no está mal. ¿Cuál es el mejor mecanismo de defensa que tenemos ante el virus? Usted habrá visto que el virus se llama coronavirus porque tiene una cápsula. Esa cápsula es lipofóbica, por lo tanto hidrofóbica. Es muy sensible al agua. El agua rompe esa cápsula y por lo tanto deja... Ajá. Por eso es mucho más importante lavarse las manos con agua y jabón que con alcohol. Y por eso el alcohol a su vez también tiene que ir rebajado con agua. Es muy sensible al agua y lo inactiva de manera muy eficiente el agua. Entonces no siempre hay que buscar la solución en las cosas más caras, sino también hay que entender por qué el agua es fundamental a la hora de prevenir, porque la cápsula que tiene el virus es hidrofóbica, por lo tanto se deshace se desintegra con el agua. Cuando estuve, prepárenme la arenga a la tropa de Bernie, pero todavía no lo pongan. Cuando estuve en Haití, en pleno terremoto, me impresionaba porque estábamos en hospitales de día con un montón de muertos y los escombros y era una cosa tremenda. Ya el tercer día estábamos acostumbrados a oler eso y demás, ¿no? El olor a muerte, era a sangre. Pero me acuerdo que había viejos que se morían, gente al que le amputaban las piernas, había mujeres que estaban pariendo, había niños, y yo observaba, mientras ayudaba a los médicos, ¿no? A sostener, a poner gasas, algodón, y me acuerdo que había como prioridades. Era como las mujeres embarazadas, los niños, los jóvenes. Y era durísimo como uno veía que la gente muy mayor era la última gente a la que atendían, ¿no? O sea, se desvivían los médicos por atenderlos a todos, pero había como una prioridad en la desgracia. Siempre hay prioridades. En una pandemia, ¿cuál es la prioridad? Si se empiezan a llenar los lugares, ¿cómo se decide a quién se salva primero? Ahí está el sentido común del médico que atiende. Uno da prioridades a aquel que sabe que tiene posibilidad de vivir. Uno lucha hasta con lo imposible. ¿Qué es lo que se debe hacer, digamos? Cada caso es... Una mujer de casi 90 años, leí el otro día, no me acuerdo en qué país, en Europa, de 90 años, decidió que le sacaran el respirador y dijo, ya está, es mi momento. Sí, bueno, pásenle mi respirador a alguien joven, ¿no? Qué son fuerte. decisiones individuales que tienen que ver con la generosidad de cada uno. Yo creo que este es un momento de mucha generosidad. Sí. Por eso a veces... No, y aparte tener que decidir frente a una vida u otra debe ser tremendo. Sí, el médico está acostumbrado, muchos avances en la medicina y sobre todo, fíjese qué contradicción, en muchas técnicas quirúrgicas o muchos métodos de tratamientos tuvieron que ver con la necesidad de no poder atender a ciertos soldados en la guerra para poder atender a los oficiales, por ejemplo. Le cuento como anécdota, en la guerra, el método de Ortueta, ¿no? Cuando había un soldado que tenía fractura, como no había tiempo para operarlo y sí operaban a los generales, a los soldados los enyesaban arriba de la fractura y a los generales los operaban. ¿Por qué? Porque eran generales y lo necesitaban para la guerra. Y veían que los generales se les infectaban y se morían y los soldados que arriba de la fractura le ponían el yeso, sobrevivían. Bueno, después entendieron que ese yeso lo que hacía era absorber toda la infección y a partir de ahí se fue desarrollando todo lo que es el método Ortueta. Bueno, así se fue desarrollando la medicina y en muchos casos se avanzó con esa necesidad de ver quién vive y quién muere. ¿Y en este caso entonces cómo sería? No, cada médico tiene su paciente y sabe, el médico sabe en su interior
quién es el que tiene más posibilidades y quién no. Eso lo sabe en la evolución, Qué lo difícil sabe. debe ser, ¿no? Sí, pero uno está acostumbrado, lo vemos todos los días, aquellos que tuvimos en terapia ¿Hay algún intensiva. otro médico en algún cargo importante dentro de la provincia? Digo, usted como ministro de Seguridad es médico, digo, no sé, uno ve cómo usted habla, cómo habla Kicillof o Carlitos Bianco, digo, cada uno, ¿no? Como que cada uno tiene sus propios miedos, pero usted afronta de otra manera esto. A mí me impacta. No es la primera vez que uno se enfrenta No, con lo eso, sé, estamos pero todos bueno, los días esta pandemia es en un nuestra caso profesión. No hay, en la política no hay muchos inédito. médicos. No hay muchos. Todavía ¿no? la humanización no llegó a la política. Nunca mejor dicho que en este ¿Qué? momento, ¿no? No, Bueno, nunca yo fui senador y mientras fui senador era el único médico en el Senado, en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué será? Y porque no hay muchos médicos, por lo general son abogados. Qué pena, ¿no? Y bueno, por Que haya algo más el médicos. Poder Ejecutivo es el único poder que está compuesto por abogados. ¿Se bajaría el sueldo? La verdad que me parece una discusión hasta casi medio hipócrita. Yo creo que es un momento excepcional donde yo creo en la solidaridad de verdad, y la solidaridad no pasa por dar lo que nos sobra. Por dar lo que no sobra. Por eso, la solidaridad pasa por compartir lo que nos falta o lo que no nos sobra. En mi caso, en mi caso particular, le estoy dedicando mi vida a esto. Ese tiempo no tiene valor. No es una discusión de sueldo o no sueldo. El sueldo, gracias a Dios, nosotros con nuestro sueldo no pasa por más plata o menos plata. Inclusive he visto mucha gente por ahí y celebro a aquellos que de manera consciente hacen sus aportes, y hay otros que lo hacen como redimiendo sus pecados, ¿no? Como aquel que va a misa y pone una limosna pensando que le van a perdonar los pecados. Yo creo que esto es una cuestión de compromiso, no es una cuestión de plata. La plata aparece, el compromiso es una virtud que no todos, hay que ser muy generoso para ser solidario con lo que no se puede comprar. Ahí coincide entonces con el presidente de la Nación que dijo que no va a bajarse el sueldo. Sí, bueno, yo lo miro de otra manera, ¿no? Yo creo que hay que ser generoso con lo que a uno le falta. Es lo más importante. Me parece que la discusión de la plata en este caso no tiene ningún sentido, mucho menos cuando se intenta generarlo como una discusión política. Me parece que no hay dobleces en una circunstancia como esta. Y vuelvo a repetir, bienvenido a aquellos que quieren aportar plata para llevar esta emergencia, pero mucho mejor aquellos que pongan su compromiso, que pongan su presencia, que pongan el cuerpo, que es lo que muchos no quieren hacer. La última, ¿la oposición está a la altura? Sí, yo creo que sí. Creo que está trabajando, acompañando las medidas del presidente. Creo que todos debemos acompañar las medidas del presidente. Siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay alguna oveja negra o aquellos que creen que pueden sacar rédito de una situación como esta. Si los hay, no los sé, yo no los he visto. También sé, porque lo vemos en las redes y lo observamos en las redes permanentemente, aquellos que están intentando generar desestabilidad en los barrios, por sobre todas las cosas. Pero bueno, mezquindades hay en todos lados, lo importante es nutrirse de la solidaridad del pueblo argentino, que creo que es muy solidario. Me voy a la mesa con el Tepi de Fernández, pero antes, ¿cómo cuida a su familia usted? ¿Cómo se cuidan? Hoy leía que Santilli le mandaba a Analía Mayorana, se mandaban mensajes de feliz cumpleaños, están en casas separadas. En su caso, no. Nosotros somos una familia y funcionamos como tal. Son peronistas. Somos una familia. Era el final, son peronistas. ¿No? Si nos agarra, que nos agarre juntos. A todos. Le quiero agradecer públicamente su generosidad. Con gente muy querida organizamos unas donaciones para el conurbano. Es el segundo fin de semana que lo hacemos y la verdad es que para la logística le he pedido una mano al señor Berni. Muchas gracias. No, es mi obligación. No sé si es obligación. La verdad que uno a veces llama a algunos políticos y la generosidad escatima un poco. Así que cuando uno lo hace de corazón está bueno que también públicamente se diga gracias. No, pero es la obligación de cada uno de nosotros. Hay un montón de gente del conurbano que está agradecida por la comida que llegó este fin de semana, también gracias a usted. Un placer, muchas gracias por haber venido. Me voy con Alberto Fernández a la mesa del debate con los chicos.